Ángel Nuño para Res Hispánica. Quisiera dedicar este vídeo al arte de la brevedad, a la literatura breve. En nuestra lengua, en nuestra tradición e historia literarias, tenemos ejemplos sublimes de este arte. Bastaría recordar las grandes figuras del barroco. Incluso sería necesario remontarnos mucho más atrás en el tiempo. La historia de nuestra literatura está plagada de florilegios, apotegmas, sentencias, aforismos, polianteas y otras formas que destacan, ante todo, por dar muestras de un ingenio incomparable. La brevedad no es un invento de nuestros tiempos, como podría quizá pensar un entusiasta de las nuevas tecnologías. La literatura aforística se remonta muy atrás en el tiempo. Una historia a lo largo de este género nos llevaría a la antigüedad y nos conduciría por periodos esplendorosos como el Renacimiento, el Barroco, y nos obligaría a detenernos en figuras como Baltasar Gracián o más recientemente Juan Ramón Jiménez, Max Aub, Sánchez Ferlosio o, como no, también, por supuesto, Ramón Gómez de la Serna con sus greguerías. Me gustaría detenerme hoy en la figura de Nicolás Gómez Dávila. Este escritor colombiano, autor de una obra que tituló Escolios a un texto implícito, vivió entre 1913 y 1994. Puede ser considerado como uno de los aforistas más importantes del siglo XX. Curiosamente no llamó a los suyos aforismos, sino que los llamó escolios. Y además estos escolios, es decir, estas anotaciones que sirven para explicar un texto, las refiere Gómez Dávila no a un texto concreto, sino a un texto implícito. Gómez de la Serna habló de greguerías, Ferlosio habló de pecios, Nietzsche habló de flechas, otros hablaron de aforismos y él habló de escolios. La obra de Gómez Dávila resulta por muchos motivos fascinante. Tras sus escolios adivinamos o intuimos un texto implícito que podría estar compuesto por numerosas páginas y páginas de una biblioteca, la suya, su biblioteca personal, que al parecer superó los 33.000 volúmenes. Uno de esos escolios nos ayuda a pensar la obra de Dávila en su conjunto. Leemos en uno de estos escolios lo siguiente. Lo que digo aquí parecerá trivial a quien ignore todo a lo que aludo. En una obra, la suya, que resulta hipnótica, encontramos una literatura sugerente. Podríamos decir que Dávila no da puntada sin hilo. Él mismo advierte que si alguien cree encontrarse ante un escolio poco ingenioso o un escolio sin talento, tenderá a pensar que está ante un error, cuando en realidad está más bien ante una emboscada. Su obra ofrece lógicamente diferentes niveles de lectura o admite diferentes o diversas interpretaciones. Yo leo algo así como un breviario para la resistencia. No es una obra compuesta simplemente por fragmentos. La obra encuentra su unidad en ese texto implícito al que el autor espera que el lector acceda. En uno de sus escolios nos dejó la siguiente emboscada. Solo el texto mediocre se deja leer sin haber sido previamente adivinado. Muchas gracias por prestarme estos minutos y un saludo para todos los amigos de Res Hispánica.